Continuamos en la Facultad de Historia en la UNED, en el segundo parcial. Historia antigua de la península ibérica. El tema 6. La organización social. Consideraciones previas. Caracalla concedió la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio. Esto no supuso una homogeneidad en la sociedad hispano-romana. La sociedad bajoimperial está dividida en honestiores y humiliores. Esta división se emplea tanto para efectos legales como por estar relacionado con el poder. La concesión general de la ciudadanía romana no significó, como en antaño, un privilegio deseado por las personas libres que no lo tenían, sino que en época bajoimperial significó represión y sumisión. Tanto en las ciudades como en el campo residían personas pertenecientes a grupos sociales que se diferenciaban en los aspectos jurídicos, económicos y en el acceso a los cargos. Los honestiores. Existen diferencias entre los términos honestiores y potentiores. Los primeros son individuos que merecen un honor, en virtud de sus dignitas, las qualitas, o del cargo desempeñado, mientras que los segundos aluden a personajes poderosos que fundamentan su posición en su potencial económico, en su poder, o en cualquier otra situación relevante de hecho. En el otro extremo de la escala ciudadana están los humiliores, la masa del pueblo, sujeta al derecho común, y los tenuiores, la masa del pueblo necesitada de protección legal, los poderosos. La diferencia entre honestiores, humiliores, en época alto imperial hacía referencia al disfrute de algunos privilegios legales y políticos, pero en el Bajo Imperio la pertenencia al grupo de los honestiores dependía del lugar del nacimiento, loconatus, de la procedencia social, locopositus, de la riqueza y de la responsabilidad política. Formaba parte de esta clase los senadores, los caballeros y los funcionarios. También los grandes propietarios, possessors y patroni, y los propietarios del tipo medio, los comerciantes poderosos, los naviculari, que estaban obligados a realizar a favor del Estado el transporte de la nona y la alta jerarquía eclesiástica. No está claro que los veteranos del ejército perteneciesen a esta clase. Senadores y familias senatoriales. En la cima de la escalera social se encontraban los senadores. Constantino cambió la composición y número de senadores en Roma, que pasó de 600 a 2000, y creó un senado nuevo para la Constantinopla, que se elevó a 2000 en número de miembros. Esta ampliación requirió la promoción al orden senatorial de miembros de otros sectores sociales, personas del orden ecuestre, funcionarios civiles y militares, y algunos curiales, que abandonaron la curia. Con lo que ciudadanos influyentes de las provincias, incluso bárbaros, fueron elevados a la dignidad senatorial. Frente a estos novisenatoriales, los miembros de las antiguas familias senatoriales romanas y provinciales tuvieron coincidencia de su superioridad basada más en sus riquezas, prestigio y tradición que en un poder político efectivo. Los senadores pagaban la iugatio capitatio por sus propiedades agrarias. Estaban además sometidos a un impuesto de clase, la collatio glebaliis, y al pago del regalo en oro que el Senado hacía al emperador con motivo de su aniversario. A cambio, gozaban de algunos privilegios. No estaban sometidos a la jurisdicción ordinaria y se aprovechaban de importantes exenciones fiscales. La dignidad senatorial se transmitía de padres a hijos tras de haber desempeñado una magistratura, sobre todo la cuestura, aunque debemos tener en cuenta que el emperador tenía mucho que ver en la promoción y nominación de hombres nuevos para el Senado. Utilizaba para ello dos procedimientos: la adscripción directa al Senado y su inclusión entre los clarissimi, y debiendo desempeñar una magistratura para ser senador efectivo. La consecuencia más directa fue una heterogénea composición del Senado. Existen diferencias de origen de cargo desempeñado, riqueza y procedencia de sus miembros, y esto tuvo como resultado una jerarquización de rasgos y rangos perceptible en las titulaciones de illustris, spectabilis y clarissimi. Los senadores se esforzaban en defender sus intereses económicos y privilegios, reforzando entre ellos los lazos familiares y constituyendo una especie de clase social cerrada. Vivían con mucha holgura y autonomía en sus propiedades. En época bajoimperial, en comparación con la anterior, la mayoría de los senadores no pertenecían a familias senatoriales hispanas, sino de la aristocracia constantiniana, constituida por hominis novi. Podemos distinguir los senadores de origen hispano, que desempeñaron cargos dentro y fuera de la península, con propiedades en Hispania; los senadores nacidos en todos lugares que ejercieron sus cargos en Hispania; y los senadores de origen hispano que desempeñaron cargos en la península. Eran muy pocos, y desempeñaban cargos de comes hispaniarum, de vicario, vicariato y de gobernadores de provincia,
En época bajo imperial era este cargo poco ostentado por senadores de origen hispano. Los senadores de origen hispano que desempeñaron fuera de la península con propiedades en Hispania son personajes prestigiosos de la península, senadores hispanos y otros personajes de procedencia similar desempeñaron cargos importantes fuera de Hispania. Otros miembros de las familias senatoriales hispanas serían los que llegan a ocupar puestos importantes dentro o fuera de Hispania, y estos pertenecían a un grupo social privilegiado y selecto. De los grandes propietarios, estos eran que pertenecían a clase senatorial, otros simplemente eran de un grupo social distinto, pero ambos pertenecían a los honestiores. La organización de los dominios es muy desconocida en Hispania, pero sabemos que existían una gran variedad de casas señoriales. La tipología y sus dimensiones son difíciles de establecer y dependen, en otras cosas, de la extensión de la propiedad y la calidad de la tierra. Y los grandes comerciantes inaviculari eran propietarios latifundos que tendían a la autarquía, pero la producción interna no bastaba para atender su demanda de objeto de lujo. Los comerciantes satisfacían esa necesidad comprando los productos en lugares donde se elaboraban y transportándolos para venderlos en los lugares de consumo. Los comerciantes y los naviculari eran esenciales en la actividad comercial de la diócesis Hispaniarum. Los productos que llegaban a través de los comerciantes se desembarcaban en las ciudades portuarias y en las zonas del interior. De la jerarquía eclesiástica diremos que el cristianismo alcanzó su expansión en Hispania en el siglo IV, pero la propiedad de riqueza material que tenían las comunidades cristianas se encontraba en una situación jurídica difícil. Constantino reconoció el cristianismo y abrió las puertas del enriquecimiento desmedido de la Iglesia. Las liberalidades imperiales con la Iglesia dándole en beneficio tierras de fisco se sucedieron con mucha frecuencia, como antaño había sucedido con el paganismo. A las donaciones imperiales se añadieron las aportaciones de los fieles, generalmente en tierras. Estas donaciones se hacían de modo voluntario y libremente, o a veces bajo presión psicológica, o al menos recibido en perjuicio del Estado. También cabe destacar que durante el siglo IV son bastantes los miembros de la clase senatorial hispana que deben sus cargos civiles y militares a sus ideas religiosas. Obispo y clero disponían de su propio patrimonio y podían enriquecerse. Valentiniano I intentó frenar esto, prohibiendo a los clérigos recibir bienes de una viuda o de un huérfano, bajo pena de confiscación. Además, gozaban de ciertos privilegios como el de no testimoniar ante la justicia. Sus propiedades estaban exentas de pago de impuestos sobre la tierra. Más adelante se suprimió y el clero debía de pagar sus propios dominios y por los que administrasen en su nombre. La jerarquía eclesiástica, cargada de privilegios, riquezas y exenciones, se convirtió en un instrumento del Estado o, en todo caso, en una pieza clave de la maquinaria estatal. Defensor civitatis. Este era un funcionario de las ciudades, elegido por los curiales, prosesores y el alto clero. Su función, en cierto modo, era la mediación entre las ciudades y el poder central y entre los humildes y los poderosos. Los curiales. Durante el siglo III cayó en decadencia la Asamblea Popular de las ciudades en beneficio de la curia, el Consejo de las Ciudades. Los curiales eran los que detentaban la administración de las ciudades, los que realizaban las construcciones públicas, organizaban festejos y proveyendo de víveres la población. Forman el Orden de Curión. Ostentaron los cargos municipales dubinibrios, ediles, cuestores. Se podía entrar a formar parte del orden de curional si se tenía la edad y si se tenían los recursos mínimos exigidos, 30 acres de tierra. Algunos grupos, como senadores, clero, funcionarios del ejército y de la administración, profesores de retórica y de gramática, gozaban de inmunidad para estos cargos municipales. Los curiales, con poca tierra, preferían abandonarla antes que seguir soportando cargas tan pesadas. Los curiales eran los responsables en sus respectivas ciudades de la recogida del impuesto y del aprovisionamiento de bienes. Ellos buscaban legalmente la forma de desprenderse de las servidumbres municipales y si no podían, optaban por la huida, sobre todo los más pobres, a sabiendas de que sus posesiones serían dadas al curial que ocupase su lugar. Los humiliores. Los humiliores integraban las capas sociales más bajas de la estructura ciudadana. Estaban integrados por todos aquellos ciudadanos carentes de un estatus legal privilegiado. Lo componían la plebe urbana, los pequeños campesinos, los medianos y pequeños comerciantes, los artesanos, los trabajadores asalariados, los colonos. También se les nombra tenuriores. La plebe urbana estaba constituida por un conglomerado de grupos sociales, trabajadores eventuales, los obreros de las empresas públicas, los comerciantes, artesanos y funcionarios.
Los artesanos, comerciantes y tenderos en las grandes ciudades, este número de artesanos y su diversificación profesional era muy grande. Tejedores, hiladores, tintoreros, los forjadores del bronce, del cobre, de la plata y del oro, los trabajadores de la piedra, sus distintas posibilidades, todos ellos artesanos, pero no todos tenían la misma consideración social ni la misma situación económica. Por ejemplo, los orfebres y joyeros estaban muy por encima de los tejedores, baraneros, ceramistas que trabajaban en tenderetes. Los artesanos de la ciudad eran trabajadores independientes que trabajaban en sus pequeños talleres, ayudados por sus familias, por aprendices, y en el caso de que sus posibilidades económicas se lo permitiesen, por algún esclavo. Los artesanos y comerciantes estaban organizados en collegia. El Estado, a través de la collegia, controlaban el pago del impuesto quinquenal de la collatio lustralis y exigía la prestación de diversos servicios, munera, en beneficio de las ciudades y del imperio. Así, la Constitución de Valentiniano I imponía al heredero de un trabajador la continuación en el oficio, so pena de perder la herencia, pero después se pasó a una vinculación de carácter personal, imponiéndose la heredabilidad forzosa del oficio, para que se siguieran prestando esos servicios tan necesarios al imperio. Un lugar preeminente dentro de los grupos profesionales del comercio lo ocupaban los negociadores, dedicados a la compraventa de artículos de lujo que suministraban a las casas adineradas provinciales y municipales. Los profesionales intelectuales eran el aparato burocrático montado por Diocleciano, que tenía como objeto formar un funcionariado bien preparado. Por ello se empezaban con la enseñanza elemental, a cargo de los magistre ludi, que seguía luego la segunda etapa educativa, encomendada a los grammatici, y se acababa con la enseñanza superior impartida por proetores y oradores. De la plebe rústica diremos que lo constituían grupos de población situados fuera de la ciudad que se dedicaban a las tareas agrícolas. Estos trabajadores del campo no se encontraban en las mismas situaciones legales. Los que poseían tierras en precario tenían una posesión concedida que podía revocarse en cualquier momento. Como contrapartida, el dueño de la tierra podía pedir una renta o determinados servicios. De los colonos, el Estado romano distribuyó en todas las épocas tierras para que fueran trabajadas bajo diversas formas de explotación y tenerlas cultivadas con una alta productividad que le proporcionase ingresos para mantener los inmensos gastos estatales. En época republicana, el colono primero recibía en propiedad un lote de tierra pública. En los siglos II y III, el arriendo era por tiempo limitado. El colono entregaba parte de la cosecha y realizaba ciertas tareas obligatorias y podía marcharse finalizado el tiempo del arriendo. Durante el siglo IV tuvo un importante desarrollo el colonado, que a partir de entonces dispuso de mano de obra segura. Por lo tanto, las situaciones jurídicas y las categorías de los colonos eran muy diversas. La diversidad de la terminología empleada para designarlos implica diversas categorías de colonos y diversos modos de vinculación a la tierra. Patrocinia y patrocinia vicorum. El patrocinio se transformó fundamentalmente durante el Bajo Imperio. Durante épocas anteriores, las relaciones voluntarias que las provinciales, las ciudades y los individuos establecían con personajes importantes eran de índole político, pero durante el Bajo Imperio las relaciones que se establecieron eran de índole económica y establecían una dependencia más directa y absorbente del protegido con sus patronus. La situación en el Bajo Imperio era la siguiente: grandes propietarios que se convirtieron en dueños absolutos de sus predios, los jornaleros, que eran los pequeños propietarios, y los trabajadores libres de algunas aldeas que aspiraban a llevar una vida de estrecheces con un trabajo independiente. La opción más buena para estos era acogerse al patrocinio de los poderosos potentes. En resumen, los protegidos que tenían tierras las entregaban al patrono y se quedaban con el usufructo de ellas mediante el pago de una pequeña renta. Por otra parte, el trabajador agrícola libre, que hasta entonces se apalabraba continuamente con el mejor postor, pasaba a trabajar solo para su patrón, una vez que se acogía al patronado. De los esclavos, diremos que durante la época bajo imperial el número de esclavos decayó. Las fuentes de las que se abastece la esclavitud decayeron. Además, las nuevas circunstancias políticas y socioeconómicas hicieron que los prisioneros de guerra no fueran reducidos a la condición de esclavos, sino asentados como colonos. Otra razón es la manumisión de esclavos antes de los 30 años, por lo que también desciende la natividad esclava. El esclavo era considerado como una cosa, formaba parte del patrimonio del amo y podía ser trasladado de un predio a otro, castigado, encarcelado y vendido con la tierra que trabajaba sin ella.
Carecía de personalidad jurídica, no podían tener propiedades ni emprender acciones legales. No se sabe la situación de esclavos agrícolas en Hispania, pero sí que se sabe que muchos esclavos fueron utilizados por los propietarios como colonos. En los concilios hispánicos se aprecia la pervivencia de los esclavos, propiedad de la Iglesia y de los cristianos. En el concilio de Iberri se menciona el número elevado de esclavos domésticos. Lo común era que las familias de clase media contaran con más de un esclavo. Hasta las familias más pobres contaban con un esclavo. Se ocupaban de la cocina, limpieza o de atender las puertas. El deterioro económico que cayeron las clases sociales inferiores era tan grande que muchos se ven forzados a vender a sus hijos como esclavos. Teodosio procuró dar libertad a aquellos que fueron vendidos por miseria. Como a nivel teórico, la Iglesia predicaba mayor humanismo. Algunos padres se desprendían de los hijos a las puertas de las iglesias. Ello permitía al que los recogiese considerarlos como libres o esclavos. En esta época hay una mejora en las condiciones jurídicas y sociales de los esclavos y los malos tratos están prohibidos.